Muy bien, hola a todos. Bienvenidos a nuestra edición de hoy, en la que hablaremos sobre un caso que pasó hace cerca de 20 años, el caso Enron, el mayor fraude del siglo de una de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Bueno, Enron fue una empresa energética con sede en Houston, Texas. Pasó de ser una empresa de gas, de ser del séptimo grupo empresarial con mayor valor adquisitivo en los Estados Unidos durante 15 años hasta 2001, en el cual a mediados de sufrió una gran quiebra, lo que dejó a más de 21,000 personas en más de 40 países desempleados. También podemos decir que a finales de este año, Enron, con sus últimos intentos de salvarse, pidió como tipo protecciones de la bancarrota a gobiernos de Estados Unidos y de Europa. Bueno, como todo, hay antecedentes. Bueno, en 1985, en Houston Natural Gas se fusionó con Internorth, una compañía de gas natural de Omaha, Nebraska, para formar Enron, una firma interestatal con un gran gasoducto de gas natural de 37,000 millas. Después, se convierte rápidamente en el comercializador mayor de gas natural en todos los Estados Unidos y en el Reino Unido. La clave del explosivo crecimiento de esta empresa fue la desregulación que permitió vender el gas como si fuera un commodity, tal como granos, carnes o aceite. Después, Enron creció exponencialmente en su área original y en el transcurso del tiempo desarrolló nuevos mercados en el área de las comunicaciones, manejo de riesgos y seguros en general. Después, su compleja estructura corporativa de más de 3,000 sociedades unidas a través de holdings hacía casi imposible auditarla mediante métodos convencionales y permitía ocultar y dibujar resultados. Por último, las acciones de la empresa en Wall Street cayeron en muy poco tiempo de 85 a 30 dólares cuando se hizo público en Enron, que maquillaba sus balances financieros de las gigantescas pérdidas que había sufrido. Y por último, luego todo colapsó. Bueno, pero ¿cómo pasó todo esto? O sea, ¿cómo es que se fue a la quiebra? Bien, cuando los contadores de esta empresa pues hacían lo que era la contabilidad, ellos se daban cuenta que había ciertas irregularidades y que pues la contabilidad que se realizaba trimestralmente no les iba a cuadrar. Pero milagrosamente les terminaba cuadrando. Y pues ellos se preguntaban cómo sucedía esto. Eso sucedía a que había un contador, el contador principal, el cual se encargaba como de estudiar lo que eran las leyes de California y buscar esos distintos vacíos en las leyes para realizar distintos proyectos que pues les haga generar mayor utilidad. Y uno de estos era ofrecer servicios diversificados, en los cuales actuaban como proveedores y como compradores. Un caso particular fue con el gas natural, en el cual ellos mismos proveían el gas y lo terminaban comprando. También consideraban lo que era el mercado, los mercados dormidos, en los cuales buscaban pues distintas oportunidades para realizar distintos proyectos con nombres que nada que ver. Esto al principio era todo confidencial, pero posteriormente, después de irse a la quiebra, todos estos documentos salieron a la luz y ahí se pudieron dar cuenta. Bien, también reportaban lo que eran pasivos como ventas. Esto hacía que los distintos inversionistas de la empresa vieran que pues tenían mayores ingresos que deudas, pero en realidad no era así, la situación era otra, solo lo disfrazaban. También se convirtieron en compradores y vendedores de gas natural y también hacían que mediante lo que era la contabilidad de valor hipotético a futuro, pudieran aumentar lo que eran sus utilidades. Es decir, por ejemplo, si en un año vendieron 60 millones, mediante esa contabilidad proyectaban que el próximo año iban a vender 130 millones. Todo esto fue posible a que tuvieron mucha influencia política, en el cual esta empresa con sus directivos donaron 6 millones de dólares al mundo político. El actual presidente que estaba en ese tiempo era Bush, en el cual a él le dieron 623 millones.
y posteriormente salieron beneficiados igual tanto senadores como distintas personas de la Cámara de Congreso norteamericana. Jeffrey Skilling, la mente maestra detrás de la contabilidad de Enron, le salió mal su última jugada. Antes de la quiebra, renunció a su cargo alegando motivos familiares y vendió las acciones que tenía en la empresa. Tan solo 4 meses después, la empresa estaba en bancarrota. Supuestamente él no sabía nada de la situación crítica de la empresa, pero años después se comprobó que había vendido unos $60 millones en acciones, tan solo antes de la quiebra. Cuando la empresa informó acerca de los resultados del tercer trimestre del 2001, se reveló un agujero negro que deprimió el precio de sus acciones. La agencia reguladora del sector financiero, Securities Exchange Commission, inició una investigación de la empresa y sus resultados. Enron admitió que había inflado las utilidades y pidió protección por bancarrota. Se descubrió que millones de dólares en deuda habían sido escondidos en una compleja red de transacciones. Las audiencias parlamentarias de las agencias reguladoras fueron seguidas por una investigación penal para buscar a los culpables de la caída de Enron. ¿Y quiénes eran esos culpables? Pues Skilling, expresidente ejecutivo de la empresa, estaba imputado de 28 cargos, entre ellos el fraude, conspiración, mentir a auditores y llevar a cabo un manejo inapropiado de información confidencial. Se le acusaba de intentar hacer creer a los inversores que Enron era una empresa saludable cuando estaba cerca de la quiebra. También el fundador de Enron, Lay, enfrentaba cargos por fraude y conspiración por haber supuestamente continuado con el procedimiento luego de que Skilling renunciara a su cargo. En julio del 2006, Kenneth Lay, el fundador de Enron, se le imputaba un cargo por 45 años de cárcel, pero justamente en ese mismo año falleció. Y el 23 de octubre del 2006, Jeffrey Skilling fue condenado a una pena de 24 años de prisión, tras haber sido declarado culpable de 19 cargos en su gerenciamiento durante menos de un año en la empresa. Muy bien, ahora las consecuencias que tuvieron este gran escándalo fue la promulgación de una ley federal llamada Sarbanes-Oxley o SOX, o más formalmente de reforma de la contabilidad pública de empresas y de protección al inversionista, que fue promulgada con el propósito de monitorizar a las empresas que cotizan en la bolsa de valores, de que alteren de manera dudosa el valor de sus acciones, evitando el fraude, el riesgo de bancarrota y protegiendo a sus inversionistas. Después de todo el escándalo, disminuyó la confianza de la opinión pública en los sistemas de contabilidad y en la auditoría. Fue además la ley, bueno, ayudó bastante, pero fue muy criticada por la jurisdicción internacional que poseía, ya que si una empresa multinacional o que solo operara en otro país cotizaba en la bolsa de valores, esta podía ser investigada, hasta incluso de manera injusta, por el gobierno de los Estados Unidos. Además, la caída de Enron repercutió en el mercado de alrededor de 40 países por los contratos que poseía, entre ellos Bolivia y Argentina, que son un ejemplo bastante grande en sus países. El impacto popular de Enron es indudable. En 2002 tuvimos como algo muy significativo, como fue la revista Playboy, la cual invitó a ejecutivas de la compañía a posar desnudas para algunas de sus páginas. En el mismo año se hizo un DVD titulado Women of Enron, en el cual estas ejecutivas funcionarias decían cómo se sintieron al momento de hacer estas fotografías. 3 años después, en 2005, se crearon 3 importantes documentales y películas. La primera de ellas fue el documental titulado Enron, The Smartest Guys in the Room, el cual fue dirigido por Alex Gibney y tituló un poco sobre cómo Enron planeó todo esto. También podemos encontrar la película de Crooked, que fue un remake, también hablando sobre cómo Enron estuvo haciendo esto. Y por último, también podemos encontrar el remake de la película Fun with Dick and Jane, el cual tomó de forma ligera la ruptura que tuvo Enron con los sistemas económicos. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.